Sabéis que en la página en el Facebook de nuestra iglesia tenemos un enlace con Protestante Digital. De forma aleatoria se reproducen noticias que aparecen en Protestante Digital, y esta semana aparecía una que tenía que ver con la mujer más anciana del mundo. Es Violet Moss Brown. Perdonadme. Muy bien, ahí la tenemos. Violet Moss Brown acaba de cumplir 117 años. Creo que esta noticia corresponde al año anterior, o por lo menos cuando fue la entrevista, así que hoy debe de tener 118, porque creo que recordar que nació en 1900. Así que estaremos hablando en marzo de 1800, así que ya habrá cumplido, si sigue viviendo, 118 años, convirtiéndose en la mujer más longeva del mundo. Su hijo mayor, como anécdota, tiene 97 años, así que seguramente también es la persona mayor que tiene su madre viva. Pero fijaos que cuando le preguntan sobre lo que ha contribuido a su longevidad, Brown dice con orgullo: mi fe en servir a Dios y creer firmemente en la enseñanza de la Biblia. Y comenta que su pasaje favorito, uno de los pasajes favoritos de la Biblia que ella tiene, es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Así que seguramente ella no solo tuvo en mente este principio, este verso, sino que fue una fiel cumplidora de él, de tal manera que vemos aquí el resultado de honrar padre y madre. Pablo escribe también a los efesios recordándoles este mandamiento que sabéis que está en el Decálogo, es decir, dentro de las leyes que Dios quiso que tuviera la constitución de su pueblo cuando se formó. No era nada, era un grupo de esclavos que compartían una raza, pero no tenían nada más en común, y Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, y antes de entregarles el territorio va a hacer un pacto con ellos. Ese pacto tiene que ver con que ellos le van a servir con fidelidad, van a hacer de la voluntad de Dios su voluntad, van a ser un ejemplo para el mundo, y a cambio Dios va a cuidar de ellos, protegerles, proveer para sus necesidades, ser un padre para ellos. Y en ese pacto Dios establece un decálogo, las 10 leyes más importantes que debían de recordar y transmitir de generación en generación. Y curiosamente, la quinta de esas leyes, sabéis que se dividen en 2 tablas. La primera, que tiene que ver con la relación del hombre con Dios, una relación vertical, y en la segunda tabla está nuestra relación con los demás hombres. Pues el primer mandamiento de esta segunda tabla, lo primero, y yo pienso con otros muchos, que los mandamientos están ordenados según su importancia, y por tanto lo que Dios coloca como lo más importante en nuestras relaciones con otras personas tiene que ver con honrar padre y madre. Pablo le recuerda a los efesios: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero fijaos que me llama la atención cómo Pablo vincula el hecho de que honres a tu padre y a tu madre, y la consecuencia de esto es que te irá bien. En términos generales, para la mayoría de las personas, yo creo que les debe de resultar fácil honrar, amar a sus padres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tus padres no son ejemplares? Cuando han sido padres manipuladores, egocéntricos o negligentes, o incluso más allá, delincuentes, que han abusado de sus hijos. ¿Qué se supone que debemos de hacer, o que deben de hacer aquellos hijos que han tenido tales padres? Deben de ignorar el dolor, poner una cara feliz y fingir que todo está bien, no ha pasado nada. No, para nada. Dios no busca nunca el engaño ni la falsedad, ni que finjamos. Él busca nuestra autenticidad. Y esto, si bien requiere otro espacio para hablar de ello, y no lo vamos a hacer en esta mañana, también podemos llegar a honrar a nuestros padres. En todo caso, lo que quiero resaltar es que independientemente de cómo haya sido tu padre y tu madre, y hoy nos vamos a centrar más en la madre porque estamos pensando en su día, en este mandamiento Dios quiere que honremos la posición de la paternidad, de la maternidad, independientemente de la personalidad que lo ejerce.
De igual manera que nos dice en la Biblia que debemos de respetar las autoridades civiles. Recordáis que Pablo le escribe a Tito: recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer el bien. Y cuando Pablo le escribe esto a Tito y le dice que recuerde a los otros creyentes que se sometan al gobierno y a las autoridades, el gobierno de Roma, que era el gobierno del mundo, el gobierno del imperio, estaba en manos de Nerón. Una persona que conocemos por la historia que estaba mal de la cabeza, que estaba loco, un egocéntrico narcisista que persiguió a los cristianos y culpó de todos los males de Roma. Y además Pablo estaba en ese momento escribiendo desde la cárcel, preso, porque un gobernante corrupto lo mantenía en esa situación sabiendo que era inocente porque esperaba obtener algún soborno de él. Y por esperar un momento de debilidad y que esto propiciara el que Pablo quisiera facilitar su camino y liberarse de la cárcel más prontamente, dándole algún tipo de beneficio a este gobernante, él aplicaba tal injusticia. Y teniendo gobernantes tan corruptos, tan injustos, tan locos, tan dementes, Pablo sigue escribiendo: recuérdales que debemos de someternos a las autoridades. ¿Sabéis? El respeto a la autoridad empieza en casa. Y esta es una lección fundamental que todos debemos aprender. Muchos de los problemas que los jóvenes tienen hoy en día es porque sus padres o no supieron o no quisieron marcarles límites. No quisieron decirles la palabra prohibida, no vaya a ser que se frustren o que lloren o que se les cause algún tipo de trauma. Y esto ha traído consecuencias que hoy estamos observando. Niños y jóvenes que le dicen a sus profesores en el colegio, en el instituto: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y lo encontramos. O que se rebelan contra los profesores, no aceptando los castigos, marchándose cuando les dice que se queden, o quedándose cuando los expulsan de la clase y llegando a situaciones enormemente violentas. Y a veces, cuando viene el padre, la cosa aún se complica más, porque en lugar de respetar la autoridad, se pone del lado del niño, reforzándole en su rebeldía. De hecho, está estudiado que el modo en el que yo me relaciono con mis padres va a afectar a todas mis demás relaciones. Y este va a ser uno de los factores principales que va a formar mi carácter para bien o para mal. Muchos de los problemas que muchas personas arrastran hoy en día para aceptar cualquier tipo de autoridad, para aceptar que un policía te mande frenar o someterte a una prueba de alcoholemia o te limite en tu velocidad o lo que sea, y vemos gente que golpea a la autoridad, a la policía. A mí me resulta inconcebible, ¿verdad? Bueno, a cualquier persona, pero menos el rechistar a un policía o a una autoridad, ¿verdad? Y en ese sentido vemos como mucha gente no se somete a lo que dice el árbitro, ni el policía, ni cualquier otra autoridad. Y esto tiene mucho que ver con el respeto a sus padres en su hogar, el hecho de poder haber aprendido en su casa a someterse a la autoridad de quien ejercía la paternidad. Pero también hay un sentido positivo en esto, y hay estudios que confirman que las personas que se han llevado bien con sus padres tienen mucho menos estrés en la vida. Así que mi relación con mis padres va a condicionarme en mis demás relaciones para bien o para mal. Ahora, el mandamiento dice que honremos a nuestras madres. ¿Y cómo podemos honrar a nuestras madres? Pues esto va a depender de en qué etapa de la vida me encuentro. Porque en cada etapa mi forma de relacionarme con mi madre va a ser diferente. No es lo mismo cuando soy un niño que cuando soy un joven independiente o cuando soy una persona adulta que ha formado su propio hogar. Así que cuando uno es niño, la forma de honrar a su madre es obedeciéndola. Esto yo sé que a algunos no les gusta que se lo diga, pero esto es así. Dice en Efesios 6:1: hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. Fijaos, por amor al Señor debemos de obedecer a nuestros padres. No por amor a nuestros padres, sino por amor al Señor. Y esta última parte, porque esto es justo, la traducción moderna de la palabra lo traduce como procede que lo hagan los creyentes. Es decir, como se espera que un creyente se comporte.
lo que le corresponde por ser creyente, por decir que ama al Señor, y es lo que le toca hacer: amar, obedecer a sus madres, a sus padres. Ahora, obedecer significa cumplir la voluntad del que manda, es decir, que cuando te dicen que hagas algo, hacerlo. Y hacerlo como un creyente, como le corresponde a un creyente, además, es hacerlo, yo diría que con agrado, con el corazón. Yo no sé si alguien en esta mañana ha madrugado para elaborar un desayuno de regalo a sus mamás. Creo que Ana aludía a algo de esto, ella debió desayunar bien. Pero entiendo que esto no es fruto de la obligación, de que hoy toca ese día y entonces papá me ha obligado a levantarme de la cama. Si esto funciona así, mal vamos. Es decir, no es ningún regalo para las madres, ni las honra en sentido alguno. Pero entiendo que al menos un día, el día que apartamos para pensar en ellas, creemos que vale la pena expresarles lo importantes que son para nosotros y cuánto las amamos. Y entonces nos volcamos en preparar algo especial, algo que lo hacemos con todo el cariño, con nuestras posibilidades, con nuestros medios. Pero lo que da validez, lo que da valor al acto, no es lo que hay encima de la mesa, sino la motivación que hay en mi corazón y el sentimiento con el que lo he hecho. Si lo he hecho por amor, por demostrarle realmente el lugar que ocupa en mi vida, yo creo que esto la va a honrar, lo va a agradecer y se va a sentir complacida. Por eso Dios dice, en cuanto a la ofrenda, que Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza o por necesidad. Y hay quien lo hace de esta manera. Hay quien da porque se ve condicionado, obligado, porque se ve presionado para ello, y esto le ocasiona tristeza porque lo ve como una mengua. Si yo doy, resulta que tengo menos, aun cuando la realidad nos demuestra que esto no es así, que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas, y que cuando yo le doy a Dios, Dios lo multiplica por 100, y resulta que dando no tengo menos, y que dándomelo tampoco tengo más. Y lo que sí tengo cuando le doy a Dios son múltiples bendiciones, ¿verdad? En todo caso, cuando nosotros damos, entiendo que debemos de hacerlo con alegría. Esto es lo que le agrada a Dios. Y dice que es la manera en la que debemos de obedecer a nuestras madres, como corresponde a un creyente. Es decir, con el corazón, en espíritu y en verdad, con alegría, con prontitud, con voluntariedad. Mientras uno vive bajo el techo de sus padres, debe de recordar que debe de obedecerles. Pero cuando uno es joven, cuando uno crece y se independiza, la relación cambia, y entonces, además de obedecerles, debe de aceptar a sus madres y apreciarlas. Conforme uno va creciendo, todos hemos tenido esta experiencia, o bien en primera persona, o la hemos visto en otros, ¿verdad?, de cómo el niño casi idolatra a su madre. Cuando es un niño, la mamá es perfecta, es la mejor mamá del mundo, no tiene comparación, lo sabe todo, lo arregla todo, lo sana todo, para todo tiene una respuesta acertada, y cuando el niño tiene algún temor o algún dolor, corre rápidamente, su primera palabra es mamá, mamá, busca a la mamá, porque en ella encuentra alivio, porque sabe que con ella encuentra seguridad, que ella va a poder resolver el problema. Pero según uno va creciendo, empieza a ver que mamá no sabe tanto como yo creía, que mamá se equivoca, que mamá comete fallos, que hay muchas cosas de las que no tiene ni idea, ¿verdad? Y en ese sentido uno va desarrollando una actitud muy crítica hacia los padres. No obstante, cuando uno descubre que sus padres y su madre no es perfecta, tiene que aprender a aceptarla y a apreciarla. Ahora, aceptarla no significa ignorar sus errores, ni estar de acuerdo con todo lo que hace o lo que te pide que hagas. Aceptar significa dar valor, en primer lugar, a las cosas buenas. Darte cuenta de que Dios usó a tu madre y algo también tuvo que ver tu padre para traerte al mundo. Tus padres pueden haber sido excelentes, mediocres o malos, pero independientemente de cómo te trataron, lo cierto es que te dieron algo que nadie más pudo darte, y es la vida, tu propia existencia. Si no fuera por ellos, tú no existirías. Habría otro, pero no tú. Y por eso podemos estar agradecidos, independientemente de todo lo demás. Al menos por esto, saber que la vida, que sé bien más preciado, es algo que le debo a mis padres. En segundo lugar, aceptar tiene que ver con dar valor a las personas. Y dar valor es dar atención.
es escuchar lo que tienen que decir. Cuando tú eres independiente, pues ya no estás obligado a seguir los consejos de tu madre, pero eso no quiere decir que puedas despreciarla. Dice Proverbios: escucha a tu padre, que él te engendró, y no desprecies a tu madre, aunque envejezca. Tú puedes estar en desacuerdo con tus padres sin tener que ser desagradable. Escúchales, muéstrales cortesía, escuchándolos y no ignorándolos. Y eso es parte también de la aceptación. Y otro elemento que configura la aceptación, quizás más que ninguno, es el perdón. Es un hecho que a menudo hacemos daño a las personas que más queremos. La convivencia es muy difícil. Y si tú vives con tu familia, muchas veces vas a ser lastimado y otras muchas tú vas a ser la causa del dolor de los otros, ¿verdad? Y las familias tienen que construirse sobre el perdón. Hoy en día encontramos muchos ninis, muchos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni hacen ninguna otra cosa más que estar todo el día tumbados en el sofá o en la calle, culpando a sus padres de todos sus problemas. Pero si esta es la actitud de alguien aquí, quiero recordarles lo que enseña la Biblia. Y lo que enseña la Biblia es verdad. Dice en Proverbios que a quien maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en plena oscuridad. La amargura es algo autodestructivo. Siempre nos hace más daño a nosotros que a la persona contra la que estás amargado. Por eso, para que te vaya bien, es bueno honrar a tu madre. Y lo honras cuando le perdonas por las cosas que pueda hacer mal, cuando optas por centrarte en las cosas que hacen bien. Dice la Biblia: sea agradecido por las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. Así que aceptarlas es parte de esta honra que les debemos, pero también decíamos apreciarlas. Porque no se trata solo de aceptar a las madres, también hay que amarlas, hay que mostrarles afecto. Y para algunos esto es muy fácil porque han tenido madres estupendas, para otros puede resultar algo más difícil. Pero yo diría que al menos hay dos cosas por las que todos podemos apreciar a nuestras madres. La primera es que podemos apreciar su esfuerzo. Ser madre no es algo fácil. Exige mucha energía y dedicación y bueno, ¿qué os voy a decir? Todos lo hemos o visto o vivido. Yo no sé si alguna vez habéis considerado como hijos cuánto más fácil le habría sido la vida a vuestros padres si no os hubieran tenido. Desde luego, en mi caso, reconozco que habría sido mucho más fácil. Hemos sido complicados como poco. ¿Os dais cuenta que cuando tú cortas un árbol, tú puedes saber la edad de ese árbol por los anillos? Pero los anillos que tiene y que muestra no solo indican su edad, sino también puedes ver el grosor que hay de separación entre un anillo y otro, y esto marca los años de bonanza de los años de crisis. Cuanto más ha sufrido el árbol, más estrecho es el círculo siguiente, ¿verdad? Así que tú puedes ver los años de sequía, los años en el que ha habido a lo mejor cualquier tipo de problema que afectó a la salud del árbol por medio de las marcas registradas en su tronco. Y de igual manera en las personas. En tus padres tú puedes observar sus arrugas, sus canas, ¿verdad? Y aun cuando a veces jugamos con ello, sin duda alguna, estoy convencido de que hay una profunda relación causa-efecto entre los disgustos, las cargas, las preocupaciones, el estrés y todos estos elementos que evidencian también años de crisis. Y si en ese sentido tú puedes observar en tus padres pues canas, arrugas y demás, quizás puedas también considerar que eso tiene que ver contigo, que eso ha significado esfuerzo a tu favor, que eso ha querido decir que han pagado un precio para que tú estuvieras bien. Y en ese sentido, si esto es así, ¿cuándo fue la última vez que le has dado gracias por ello, por lo que hacían por ti? Esto es algo que todos podemos hacer. Lo segundo que podemos hacer es apreciar su sacrificio, porque ser padres también es algo costoso. Costoso a todos los efectos, costoso de forma económica. Alguien hizo un estudio de lo que costaba un hijo y es una barbaridad. Dependiendo de la clase social va a variar, pero en cualquiera de los casos hay que renunciar a muchas cosas.
Pensad en una cosa, si antes hablábamos de cuán más fácil sería la vida de los padres sin nosotros, cuántas más cosas se habrían podido permitir o invertir en ellos mismos si no nos hubieran tenido a nosotros. Cuántos viajes podrían haber realizado o objetos haber comprado o cualquier otra cosa que se les hubiera ocurrido. Sin duda alguna, alguien definía a los padres como una persona que lleva fotos donde antes llevaba dinero, ¿eh? Y en ese sentido, cuando una pareja decide tener hijos, está decidiendo renunciar a muchas cosas. Y esto también es algo que podemos apreciar, que nos han escogido, que nos han preferido a su propia comodidad, a su propio bienestar. Ahora, en tercer lugar, y con ello termino, una tercera manera en la que nos relacionamos con nuestros padres y podemos honrar a nuestras madres, cuando alcanzamos una edad adulta, cuando ellos alcanzan la ancianidad, es cuidándolas. Muchas madres mayores observamos hoy en día que viven en soledad. La crisis ha mitigado esto, porque muchos padres que vivían en residencias de ancianos, ahora con la crisis ha hecho que muchas familias lo retiraran de las residencias, primero porque no podían permitirse pagarlas y segundo porque la pensión del abuelo o de la abuela les ayudaba a sobrevivir en este tiempo de crisis. Pero lo cierto es que la sociedad le ha dado la espalda a la vejez. Me gustaría que considerarais este dato, y es que la cultura capitalista occidental, nuestra cultura, es la única en el mundo que menosprecia la vejez, que ha puesto el enfoque en la juventud, que valora la fortaleza, el vigor, la ambición de los jóvenes y menosprecia la experiencia, la sabiduría de los ancianos. En ninguna otra parte del mundo ocurre esto. En ningún lugar de África, ni en Asia, ni en otras culturas, ¿verdad?, donde las personas que alcanzan la vejez son de gran estima entre su pueblo. Entre la cultura gitana, aquí mismo inmersa en nuestra propia cultura, como otra cultura ajena, ¿verdad?, con sus propios rasgos característicos, los patriarcas marcan la referencia para todo el clan. Toda la familia, escuchaba hace poco que para que una pareja se pueda casar, tienen que gozar de la bendición de los patriarcas. No lo pueden hacer porque se amen o porque les guste o porque ellos quieran, sino que tienen que contar con que el patriarca del clan, de la familia, dé su visto bueno. Y él va a hablar con el patriarca de la otra familia y llegarán a un acuerdo para celebrar ese matrimonio. Y esto solo es un síntoma de la alta estima que este pueblo le tiene a sus ancianos. Por contra, nosotros ya no los consideramos más que a veces un estorbo, un incómodo, algo que hay que soportar o sufrir. Y vemos cómo viven, como decía, en soledad. Un ministerio interesante para las iglesias. Y en este sentido escuchaba recientemente de una asociación, no sé si de trasfondo cristiana o no, pero hay una asociación que se está dedicando a visitar, acompañar y a ayudar, a asistir a las personas ancianas, muchas de las cuales ya se les antoja un problema insalvable el bajar las escaleras de su casa porque no tienen ascensor e ir a la calle a comprar. Y entonces llevan recluidas en sus casas años, y a veces en soledad, una soledad no buscada. Pero la cuestión es que se le van muriendo los amigos, ya no les quieren en ningún trabajo, a nadie le interesan sus consejos ni su sabiduría, los hijos están ocupados con sus propias familias y en algunos casos la enfermedad les impide mantener cualquier tipo de relación social. Así que las personas mayores tienen una gran necesidad de sentir que sus vidas han servido para algo, que han hecho alguna contribución positiva a nuestras propias vidas. Necesitan lo que todos nosotros, afirmación. Dice la Biblia, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarles. Y si hay alguien que merece que le hagamos bien, sin duda alguna, por todo lo que hemos dicho, son nuestros padres, es nuestra madre. Así que haz lo bueno mientras tienes tiempo de hacerlo. Dale afirmación a tu madre, ponte en contacto con ella, comparte detalles de tu vida y hazlo ahora, mientras tienes tiempo, mientras los tienes contigo. Todas las flores del mundo no van a hacer ningún beneficio en su funeral. Si tú quieres darle flores, dáselas
ahora mientras esté viva, cuando las pueda apreciar, no cuando ya esté muerta. La Biblia dice que la forma en la que nosotros tratamos a nuestras madres, a nuestros padres ancianos, es la prueba de la verdad de nuestra fe. Escribe Pablo: quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Y una de las tragedias más vergonzosas que estamos viviendo en nuestra sociedad es la de muchas familias abandonando a los ancianos a morir solos. La Biblia nos enseña que cuando nuestros padres llegan a ser ancianos para cuidar de sí mismos, nosotros, no el gobierno, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos. Este es el ciclo de la vida. Al principio ellos te cuidaban, te limpiaban, te alimentaban, y ahora cuando ellos no pueden, eres tú el que tienes que cuidarlos, alimentarlos, asearlos. Y la Biblia dice que cuidar de tus padres es parte de ser cristiano. Termino con este texto y os dejo con el programa que aún continúa. Si una viuda tiene hijos o nietos, a ellos toca, antes que a nadie, cuidar con dedicación de su propia familia, correspondiendo así a lo que recibieron de sus progenitores. Esto es, en efecto, lo que agrada a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, ya sabes lo que tienes que hacer: cuidar, corresponder a los que te han cuidado a ti. ¿Cómo? Cuidándolos a ellos. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu madre, dice la palabra de Dios. Este no solo es el primer mandamiento que contiene una promesa. La promesa es que si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Te irá bien. Y esto es importante. Que Dios nos ayude a honrar a nuestros padres, en especial en este día a nuestras madres, y con ello también que traigamos bendición a nuestras vidas. Amén.